En este video les mostraremos cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ya se ha trabajado en anteriores videos en la forma en la que se construye una tabla de este tipo. Sin embargo, cuando se tiene una gran cantidad de datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Para esta ocasión nos estaremos basando en el uso del software Excel con la finalidad de aprovechar las sentencias que previamente ya están configuradas y construir la tabla de una forma mucho más rápida y eficiente. Es importante señalar que se requieren ciertos indicadores que a continuación mostraremos para hacer de la construcción de la tabla una manera muy dinámica y una forma muy precisa. Demos inicio con este ejemplo que dice lo siguiente. Los datos mostrados representan la edad de 100 personas que emitieron su sufragio en las pasadas elecciones. Empleando los datos, construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Los indicadores que les comentaba hace un momento son dato mayor, que se está representando con D+, dato menor, que se está representando con D-, el intervalo, que es la diferencia entre el dato mayor con respecto del menor, N minúscula, que se refiere al total de datos, número de clases, que se calcula a partir de la raíz cuadrada de n, y finalmente la amplitud, que se obtiene al dividir el intervalo entre el número de clases. Ahora, algo también importante a considerar es ubicar de qué celda a qué celda se encuentra la matriz. Cuando se habla de matriz se refiere al total de datos, que en este caso van de la celda A2 hasta la celda J11. Es decir, el primer valor que se tomará en cuenta es el 87, que está dentro de la celda A2, y el último es el 46, que está en la celda J11. Partiendo de eso, encontremos el valor de cada uno de los indicadores. Dato mayor. Este es igual al dato máximo de los datos que van desde A2 hasta J11. Fijemos las celdas presionando F4 y el primer valor, que en este caso es el dato mayor, equivale a 88. Para el dato menor vamos a escribir igual mínimo de los datos que se encuentran en esa matriz, y en este caso el dato menor es igual a 18. El intervalo, es decir, la diferencia del dato mayor con respecto del menor, 88 menos 18 es igual a 70. Número de datos, que en este caso equivale a 100. Sin embargo, lo voy a calcular a partir de la sentencia contar de los datos que van desde A2 hasta J11. Cierro el paréntesis y fijo las celdas. Tenemos un total de datos igual a 100. El número de clases va a ser igual a la raíz cuadrada del total de datos, que en este caso es 100. Tenemos un total de clases igual a 10, que son las que nosotros debemos de construir, y finalmente hay que calcular el valor de la amplitud, que se determina a partir de la división entre el intervalo y el número de clases, y ahí tenemos el valor de 7. Quiere decir entonces que tendremos un total de 10 clases con una amplitud de 7, que en este momento este valor lo voy a remarcar con la finalidad de que se sepa que la amplitud es el espaciamiento que va a tener cada una de las clases. Es decir, partiremos del dato más pequeño, que es el 18, y a ese valor se le irá sumando el 7, que es el valor de la amplitud, y así nos vamos sucesivamente hasta construir el total de clases. Cabe destacar que para este tutorial utilizaremos una sentencia que se llama contar puntos y punto conjunto para determinar la frecuencia. Hay otra forma de hacerlo, lo verán más adelante. Empecemos entonces con la construcción de las clases. Que las clases, como les comentaba hace un momento, están a partir del 18, y es decir, esta es la primera clase. Se van a contar todos los números que sean menores o iguales que X, es decir, a partir del 18 y hasta antes de el 18 más 7 es igual a 25. ¿Por qué en uno se toma en cuenta el signo igual y en otro no?
porque si consideramos al 18, al 19, al 20, al 21, al 22, al 23 y al 24, ya tenemos 7 valores que equivalen a la amplitud y entonces el 25 no se tomará en cuenta para este caso. Siguiente clase, de 25 menor o igual a x menor a 32. Siguiente clase, de 32 menor o igual a x menor a 39. Siguiente clase, de 39 menor o igual a x menor que 46. Recuerden que en cada uno se va haciendo la suma del valor de la amplitud. Siguiente clase, 46 menor o igual que x menor que 53. Siguiente clase, 53 menor o igual que x menor que 60. Siguiente clase, 60 menor o igual que x menor que 67. Siguiente clase, 67 menor o igual que x menor que 74. Siguiente clase, 74 menor o igual que x menor que 81. Y finalmente la última clase va a partir del 81 menor o igual que x menor o igual que 88. Si se fijan, exceptuando la última clase, en las demás únicamente se utilizó el signo de menor, más no el menor o igual, como si en la última, donde también se incluye el igual, dado que el valor de 88 deberá ser tomado en cuenta. Muy bien, ya tenemos la forma en la cual van a estar delimitadas las clases. Ahora hay que encontrar cuánto o qué repetición de valores se van a encontrar en cada clase. Y a partir de eso utilizaremos la sentencia contar puntos y punto conjunto para poder obtener el valor de dicha frecuencia. Y entonces la sentencia es contar puntos y punto conjunto. Abro el paréntesis y yo le voy a decir a Excel que de los datos que se encuentran de la celda A2 hasta la celda JA2 hasta J11, cuente, abro comillas, los que sean mayores o iguales que 18. Y de ese mismo rango, desde A2 hasta J11, cuente los que sean menores que 25. Cierro comillas y cierro paréntesis, y para poder replicar la fórmula voy a fijar las celdas de la matriz. Ahí lo tiene. Voy a darle un enter. Ya me arrojó un valor de una frecuencia, que en este caso es de 10. Quiere decir que en la primer clase hay un total de 10 datos. Voy a reproducir la fórmula tomando en cuenta de que de manera manual tendré que cambiar los valores de las clases. Siguiente clase va a partir ahora de 25 y hasta un máximo de 32. Siguiente clase ahora va a partir de 32 y hasta 39. Ahí lo tenemos. Siguiente clase, desde 39 hasta 46. Siguiente clase, desde 46 hasta 53. Siguiente clase, desde 53 hasta 60. Siguiente clase, desde 60 hasta 67. Siguiente clase, desde 67 hasta 74. Siguiente clase, desde 74 hasta 81. Y la última clase va a partir desde el 81. Y recuerden, el menor o igual a 88 para considerar el valor más grande, que en este caso equivale a 88. Para validar que lo que hice es correcto, necesito aplicar la fórmula de suma y considero todos los valores de las frecuencias,
y al final esta suma debe ser equivalente a 100, como en este momento ustedes lo están viendo en pantalla. Siguiente indicador, la frecuencia relativa, que en este caso es igual a el valor de la frecuencia entre el total de datos. Vamos a fijar la celda y reproducir los valores de cada una de las celdas con relación a la frecuencia relativa. Aplicamos la fórmula de suma, aquí lo tienen, y ya lo hemos visto, el valor total de la frecuencia relativa debe ser igual a 1. El porcentaje se calcula a partir de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Arrastramos la fórmula y también aplicamos la fórmula de sumatoria para que nos dé el total del porcentaje. Finalmente, para cerrar esta última parte, necesito determinar el porcentaje acumulado, que este es igual a la suma de las celdas sucesoras o de las clases que siguen. Entonces el primero se pasa igual y el siguiente es igual al valor actual del porcentaje más el de las frecuencias anteriores. Y ahí lo tenemos, en total tenemos un total de 100. Y de esta manera, utilizando la sentencia de contar puntos y punto conjunto, es como podemos determinar y encontrar los valores de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Para finalizar, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. La primera, si el valor de n es igual a, si el valor de la raíz de n no es entero, se deberá redondear al entero superior siguiente. Ejemplo, la raíz de 50 es igual a 7.07, suponiendo un caso en el cual se tengan 50 datos. Cuando se calcule la raíz de 50, quiere decir entonces que tendremos que construir 7 clases. A partir del dato que se obtiene de 7.07 y sabiendo que 7.07 no puede ser el valor de las clases, lo que se hace siempre, y a sugerencia de muchos autores, es redondear al entero superior siguiente, es decir, tendríamos 8 clases. ¿Cuál es la finalidad de tener 8 clases? Agrupar a la mayor cantidad de datos. Y la siguiente consideración, que también es importante, si el valor de la amplitud tiene decimales, estos deberán ser tomados en cuenta como salgan. Aquí no aplica ningún redondeo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no crear más clases, ni tampoco de que nos salgan valores más allá del valor máximo. Esto ha sido todo en lo que respecta a la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados utilizando la sentencia de contar puntos y punto conjunto para el valor de la frecuencia. Gracias por vernos y escucharnos y bienvenidos a Libellus.